Seguimos aquí en Perina por el Mundo. Les recuerdo que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail, que hoy no está Rogelio Frigerio acompañándonos, que estamos en Twitter los dos, Frigerio Rogelio y Emilio Perina, y estamos conversando con Jorge Altamira y habíamos dejado la charla en esa Europa en crisis, donde hay una perspectiva económica de la cual seguramente Jorge ahora nos va a hablar, pero yo quería antes poner acento en la perspectiva política de esos liderazgos un tanto débiles, ¿no? Bueno, justamente lo que apuntaba en el bloque anterior, es decir, lo que caracteriza la situación europea en general es una desintegración política, es decir, el movimiento de 5 estrellas de un cómico en Italia, llevándose el 25% de los votos, un partido de izquierda extra partidos oficiales en Grecia, que está primero en las encuestas para ganar las elecciones próximas en Grecia. Los tropezones de Zapatero con los cordones de sus zapatos, digamos. Sí, bueno, digamos, hay de todo. Es decir, hay un proceso, digamos, en cierto modo de desintegración política. Por el lado contrario, en América Latina, en las últimas elecciones ganó Chávez, ganó Correa. Todas las encuestas dicen que gana Evo Morales. Pareciera que hubiera lo contrario. Una especie de regímenes de poder personal que se fortalecen. Yo creo que lo que vamos a observar ahora... Regímenes muy personalistas, ¿no? De poder personal. Sí. Yo distingo el personalismo del poder personal, porque el personalismo puede estar dado por la autoridad política y moral del ciudadano presidente. Es un tipo que por sus capacidades... Ahora, cuando vos gobernás por decreto de necesidad de urgencia, enmiendas especiales, etcétera, ya es un régimen de poder personal. Bueno, ¿no es cierto? Es decir, tenés... Sí, está claro. Está claro, ¿no? Vos ejercitás el poder personalmente con independencia de la autoridad personal que tenga, porque a ver, con autoridad personal persuado un parlamento que me saque una ley, con poder personal me salteo al parlamento para sacar una ley. Permitime un hiato en tu relación y tu relato europeo, porque me hacía gracia escuchar las críticas que desde el seno del kirchnerismo le hacían a Daniel Scioli estos días, diciendo que tiene un proyecto personal. ¿Y el de Cristina qué? Sino un proyecto personal. Bueno, no, pero el objetivo del proyecto personal, de adjudicarle el proyecto personal a Scioli, era mostrar que el otro era un proyecto colectivo. Ahora que el Papa los dividió, quedó al desnudo la ausencia de un proyecto colectivo, así que probablemente a lo mejor Scioli aproveche esa circunstancia. Lo que quiero decir es que es muy probable que se empiece a desarrollar en Europa una tendencia al personalismo político. Este fenómeno en América Latina, y que en América Latina estos gobiernos se tiendan a desintegrar como consecuencia de la inflación, de la deuda, de la devaluación de la moneda, de todo un conjunto de calamidades, ¿no es cierto?, que tienen que provocar una consecuencia sobre los sistemas políticos. Ahora, no hay una evidencia en Europa de esto, pero pero hay una cosa que es clara. Ayer el Parlamento de Chipre le votó en contra a una resolución de la Comisión Europea. No ha ocurrido hasta ahora. No doy por el pito más de lo que pito vale. Sí, van a llegar Chipre es una isla un poco chica para que nos preocupemos mucho. No, es una isla chica, pero es el cisne negro. Sí, siempre además ha sido un lugar de muchos conflictos. Pero es el cisne negro. Porque por primera vez la Unión Europea toca los depósitos bancarios, inclusive aquellos que están asegurados por la Unión Europea y por los países. Con lo cual la mayoría de los comentaristas está hablando de la perspectiva de una corrida bancaria en otros países. Por ejemplo, en España hay de hecho una legislación que autorizaría a Rajoy a financiar el rescate bancario metiendo la mano en la plata de los ahorristas de los bancos con menos de 100.000 euros. Entonces hay una suerte de pánico financiero en Europa provocado por un país que tiene una deuda que es bancaria que es 8 veces superior al Producto Bruto del país. Claro, ¿cómo se llegó a eso, no? Pero recién vos decías que el poder moral de un líder tiene que ver mucho con su fuerza y con lo que vos describiste como no personalismo, sino el poder personal. Posiblemente me esté apresurando y por ahí me equivoque, pero la verdad que los primeros gestos de Bergoglio, los gestos
políticos, diría yo, ¿no? Los gestos comunicacionales han sido brillantes, ¿no? Y han demostrado que gana consenso rápidamente entre los romanos, entre los italianos, entre los europeos. Bueno, en primer lugar, la parte formal del discurso de Bergoglio, la parte explícita, la que todos hemos escuchado. Sí, y tenemos que pedirle a los oyentes que los dos no lo llamemos Francisco, pero es porque somos medio ateos los dos en este aspecto. No, hace un rato te dije Benedicto XVI. Sí. Me cuesta que a una persona... A mí se me escapa también. No. Es muy sencillo, yo ya me di cuenta, porque a una persona que toda la vida le dije Bergoglio, me suena mal Francisco, quiero decir... ¿Tuviste contactos personales con él? No, pero la Iglesia ha tenido participación en algunas huelgas en las que yo intervine y observé, digamos, cuál era la conducta que tenía Bergoglio en algunas de ellas, etcétera. Lo que quiero decir es, esto hay un mensaje explícito. Ese mensaje explícito consulta el grado de desasosiego de los europeos. Eso está muy claro. Bueno, la pregunta a donde quería ir... Pero hay un mensaje implícito que me preocupa. Porque cuando alguien asume una situación en donde hay una crisis tan aguda de orden moral, de orden financiero, de todo tipo, la convocatoria a la misericordia parece una convocatoria al compromiso. Es decir, andate en silencio, hago un juego, andate en silencio, le estaría diciendo Bergoglio a un pedófilo, que contás con la misericordia. Sí, pero al mismo tiempo no está dispuesto a encubrir, ¿no? Eso es una cosa importante. Bueno, el otro día tuve ese incidente, ¿viste? En la Basílica. Sí, muy fuerte, por eso. Tuve un incidente que tuvo con alguien que encubrió. Pero esto tiene una envergadura mucho mayor, esto tiene una envergadura tal que no se arregla pidiéndole a un cardenal que se retire a un segundo plano. Déjame terminar la idea, porque me fui por las ramas y me disculpo por eso. Me da la idea que si lo de Bergoglio crece en el carisma que empieza a demostrar y en esta pasión que está levantando en el mundo, y ya viste cómo lo recibió Obama y algunos líderes, y empieza a ser realmente hacia adentro de la Iglesia un cambio revolucionario, en el sentido de que corrige muchos males, pueden suceder dos cosas, y esta es un poco la pregunta. Una es que lo traten de impedir ese cambio, de cualquier manera posible, inclusive la eliminación física. Y la otra es la lucha por Bergoglio, que es un poco lo que me parece que sí pasó en la Argentina. El cristianismo pasó de ser anti-Bergoglio a ser más papista que el Papa, digamos, ¿no? La lucha por pararse al lado de Bergoglio y de alguna manera apoderarse de Francisco. Sí, bueno, pueden hacer todo el mundo todos los intentos que quiera, pero a la hora de la verdad o solucionar los problemas de tu país o no los solucionás. Vos te podés pegar a un discurso determinado, pero si la inflación sigue, si los problemas de la deuda siguen, si seguís grabando a los trabajadores con el impuesto al salario, etcétera, te podés pegar a Cristo mismo. Hay mucha gente que ha intentado pegarse a Cristo, pero no se soluciona. El mismo problema tiene el Papa en Europa. Yo creo que Francisco, vamos a nombrarlo como debe ser, digamos, porque es el Papa. Francisco es perfectamente consciente, cualquiera que sigue su trayectoria no puede dudar de la lucidez política que tiene, es perfectamente consciente de que el discurso de él tiene un límite. Si la situación europea se agrava, esto no se arregla con discurso, va a tener crisis políticas absolutamente formidables. No hay que olvidar que la Iglesia es una hija profunda del proceso histórico europeo, es decir, los estados pontificios se opusieron a la unidad de Italia. Italia tuvo que imponer su unidad contra las aspiraciones del Vaticano, y el conflicto recién lo resolvió Mussolini, pagándole una indemnización al Vaticano por las expropiaciones que había hecho Italia en aquel momento. Con lo cual, vos mirás la situación italiana, vos mirás los problemas tremendos, gente que se suicida, etcétera. O hay un cambio político en Europa, o el Papa se queda colgado del discurso. Bueno, Jorge, al terminar estos últimos minutos de la charla, me gustaría traerte a la situación, porque detrás de todo esto que nos ha conmovido esta semana,
las escuelas de la provincia de Buenos Aires siguen sin clases, el dólar se separa, el dólar de la soja está a la mitad del dólar paralelo. El dólar de la soja está menos de la mitad. Si contás las retenciones, claro, tenés razón, a menos de la mitad, claro. Con lo cual la economía se le va complicando al gobierno y me parece que la plata que le prometen a ciertos intendentes para obras va a ser toda de emisión y eso dispara más la inflación. Es decir, ¿cómo estás viendo este panorama económico y social de la Argentina que tiende a complicarse porque ya no son no sobran los recursos, digamos? Bueno, ¿no? Mira, a riesgo de simplificar, creo que el elemento más importante es el hecho de que Vale do Río 12, la minera, se va de la mina de potasio, alegando que no le conviene el tipo de cambio. Sí, y es la inversión directa más importante que tenía el país en muchos años. No, y además es de Brasil. El Estado brasileño tiene mayoría en el capital accionario de Vale do Río 12. Por lo tanto, es una relación diplomática, la UNASUR, el Mercosur, etc. Sí, lo que quiero decir es esto. Esta inversión de 6.000 millones de dólares se encuentra parada porque, digamos, entró en una crisis debido al problema del tipo de cambio. El propio Galuccio quiere otro tipo de cambio, porque YPF exporta. Sí, claro. Y además porque Chevron, para traer plata a Vaca Muerta, va a querer que los dólares sean los de verdad, no los a un tipo de cambio y todo lo demás. Esto configura una impasse completa. Yo arriesgo, he escrito un artículo que va a salir mañana, pero creo que ya lo he hecho circular, que digo que la hostia de Semana Santa va a ser la devaluación. ¿No es cierto? Ojo. Y se vuelve a hablar otra vez del federal y todas esas... No, me arriesgo. Uno dice, bueno, pero ¿cómo sabés que va a ser en Semana Santa y no más tarde y todo lo demás? Eso para mí es secundario. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ha entrado una contradicción insalvable todo esto. Yo creo haber sido el primero que habló del Rodrigazo. Labaña, cuando lo usa en Clarín, me ataca a mí. En este programa, en una de tus visitas anteriores. Me ataca a mí, después Clarín no me publica la respuesta mía a Labaña. Esta contradicción la señalé del comienzo, es decir, me di cuenta enseguida que tenía este problema de Rodrigazo, y Chávez, en vida, devaluó la moneda, y ahora la van a tener que devaluar de nuevo, y los problemas son relativamente similares, que es el costo en dólares que alegan el conjunto de la industria, los bancos, digamos, para operar financieramente. Con lo cual, dudo seriamente que tengan capacidad de llegar a las elecciones sin hacer alguna cirugía económica muy fuerte que va a cambiar el clima político del país, las relaciones de fuerza y la apreciación que la ciudadanía va a tener del gobierno, de las fuerzas políticas. Jorge Altamira, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias.